Aleluya, damos gracias a Dios una vez más, como dice en el Salmo, bienaventurado el hombre que habita al abrigo del Altísimo, ¿verdad? Y quien mora bajo la sombra del Omnipotente será como árbol plantado junto a corrientes de aguas vivas, y su hoja y su fruto no van a caer. Amén. Parafraseado, ustedes lo pueden leer, Salmo 1. Aleluya. Pues damos gracias a Dios una vez más, su bendición, su presencia, su propósito se cumple en nuestras vidas. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es la salvación. No porque nosotros no entendamos qué es salvación, creo que todos hemos oído de la salvación, pero cuando yo me metí a escudriñar un poquito, a ver qué es salvación, hay muchas personas que todavía no tienen claro qué es la salvación, porque mayormente dicen, ¿qué es salvación? Confesar que Jesucristo es el Señor de tu vida y entonces tú tienes vida eterna y hasta ahí. Pero hermano, ese es solamente el inicio, esa es solamente la primera fase. Entonces hoy vamos a hablar de las tres fases de la salvación. Y vamos a encontrar nosotros que salvación va mucho más allá de solamente el inicio. Es como si tú vieras solamente a un baby nacer y ahí dices, ¡ay, qué bueno, ya nació! Y ahí se acabó el asunto. No, todavía hay que verlo, hay que verle dar sus primeros pasos, hay que verle oír su primera palabra, hay que verle después ver andar en bicicleta y después triunfar en su vida, ¿verdad? Entonces, hay un propósito, no solamente es nacer, sino es desarrollar todo el potencial que Dios tiene para con nosotros. Amén. Entonces, vamos a ir al libro de Isaías, Isaías capítulo 12. Este es un cántico. Recuerdan que vimos la semana pasada un cántico. Este es otro cántico. El profeta Isaías, en las profecías, hay muchos cánticos, y este es otro de ellos, el cántico que está en el capítulo 12. No vamos a leer todo el pasaje, pero solamente vamos a leer estos versículos, los versículos 2 y 3. Dice, he aquí, Dios es mi Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios. En tu Biblia puede decir, es Jehová Dios. Él ha sido mi salvación. Con gozo sacarás agua de los manantiales de la salvación. Aquí está hablando de salvación en presente, en pasado y en futuro. Aquí está hablando tres fases de lo que es la salvación. Donde dice Dios es mi Salvador, es algo que está en presente continuo. El Señor de continuo me salva. Y vamos a descubrir cómo Dios trabaja en esta dimensión en nuestra vida como Salvador continuo, ¿sí? Donde continuamente nosotros vemos su rescate. Vamos a descubrir también qué es la definición de lo que es la palabra salvación. Vamos a encontrar quién es el Salvador, que sabemos que es Jesucristo, pero vamos a encontrarlo también en la palabra. Y sigue diciendo, Él es mi fortaleza y mi canción, Él ha sido mi salvación. Está hablando en qué? Pasado. Él, o sea, tengo que reconocer que Él ya ha hecho una obra, que sigue haciendo una obra, pero dice, sacarás con gozo agua. ¿Qué está hablando sacarás? Futuro. O sea que esperamos algo que todavía tiene que ser. Entonces aquí encontramos nosotros, solamente en este pequeño cántico, en estos dos versículos, encontramos toda una profundidad en el propósito de Dios para con nosotros. Vamos a descubrir, hermanos, todo lo que tiene que ver, y aunque es breve, porque no hay tiempo para hacer todo un estudio de lo que es esto, y aunque sí se puede, no vamos a entrar en tanto detalle. Si tú quieres, después, en otro tiempo, podemos tener un estudio más profundo de lo que es todo esto. Y hay muchos, yo les animo a ustedes, hermanos, también a ir a buscar en la red
hay mucha palabra. Algunos me dicen, hermano, es que ¿dónde encuentro? Hermano, hay lugares preciosos. Aprendamos nosotros a tomar todas las cosas y de todas las cosas tomar las cosas buenas y desechar lo que no. ¿Cómo lo vas a hacer? Lo vas a conocer porque el Espíritu Santo te va a dejar saber. En la Escritura dice, y es bien claro el apóstol cuando dice, tomemos todas las cosas. En las cosas de Dios, dice, hay muchos tesoros, pero entre todos los tesoros pueden venir algunas cosas que no son buenas. Dice, toma y desecha, o pon a un lado lo que no sea bueno, y lo que sea bueno, aprovéchalo. Amén. Entonces no me vengan a decir como aquel predicador hace muchos años que dijo que la televisión era del diablo. Y muchos cristianos cogían las televisiones, esos cajones grandotes, ¿se acuerdan? Los que antes eran unos, ahora son pantallas bien delgaditas, ¿verdad? Pero en aquel tiempo eran cajones con bulbos y con y transistores y cuánta cosa. Y ahí volaban, literalmente volaban por los balcones las televisiones. Y, gloria a Dios, te reprendo, da Satanás y tu caja del diablo, vámonos. Después ese predicador salió en los programas televisivos. Pero bueno, no vamos a mencionar nombres. Pero hermano, aprendamos. Hay mucha gente que dice, no, la red es mala. No, hermano. Puedes tomar de lo bueno. Aprendamos entonces a tomar de lo bueno. No todo es bueno. Yo me he encontrado con cada aberración bíblica y unas enseñanzas que yo digo, wow, ¿cómo se atreven? Pero hay mucha palabra, hay muchas cosas preciosas, muchas cosas buenas, pero hay que aprender a buscar. Y cuando encuentres algo, ponlo ahí en tus marcas, ¿verdad? En tus favoritos. Y si tú ves mi computador, tú vas a ver un montón de favoritos, porque yo he descubierto algunos y digo, este es bueno, y de aquí puedo seguir sacando, ¿verdad? Cuando encuentro un pozo que tiene agua fresca, pues yo lo señalo y digo, este es bueno. Pero hay pozos que no tienen agua fresca, que está contaminada, ¿y qué haces? Pues lo marcas también, dice, de aquí no. ¿A qué? Y sí, yo tengo algunos sitios que dice aquí no, por si acaso me topo de nuevo con ellos. Bien, antes de entrar entonces en la palabra vamos a orar. Les invito a inclinar su rostro, vamos a tomar este tiempo. Señor Santo, te damos gracias. Espíritu Santo, tú que enseñas las cosas que has, Señor, inspirado la palabra. Ahora te pedimos, Señor, que también tú la reveles. Te damos muchas gracias, Señor, por la eternidad que has depositado en nuestros corazones, por la mente de Cristo con la cual nosotros podemos entender la palabra, entender las cosas preciosas, los misterios y las maravillas que tú has escondido en ella. Te pedimos humildemente que tú las abras hoy, que sean luz a nuestra vida y que quites toda distracción y toda aquella cosa, Señor, que impida el fluir de tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén, amén. Bendecimos a todos aquellos que nos ven a través de este medio, bendecimos sus vidas y agradecemos su presencia en este canal. El Señor les bendiga. Bien, pues lo primero que vamos a ver nosotros vamos a ver quién es Jesús. Nosotros continuamente hemos encontrado que Jesús es quien vino. Y es fácil decir, vino Jesús y nos dio vida eterna. Pero es importante y necesario entender que Jesús es Dios. Si tú no tienes ese concepto bien claro, tú vas a ver a Jesús hombre. Y aunque Él fue Jesús hombre, es Jesús Dios. Él es hombre 100% y Dios 100%. Pero Él no vino de abajo. Nosotros venimos de abajo, pero el Señor viene de arriba y viene a traer el evangelio o las buenas nuevas del reino de Dios. Y el reino de Dios está arriba. Espiritualmente estamos hablando, no es que esté allá por Saturno ni algún planeta por allá. No, arriba se refiere a las cosas que son espirituales. Amén. Celestiales. Donde está nuestra eternidad y donde está nuestra herencia y donde está también nuestra recompensa. Así que vamos a ir descubriendo que el Señor vino a traer a nosotros salvación. ¿De dónde?
de arriba. Jesús vino de arriba a traer salvación de arriba. ¿Por qué? Porque nosotros nos encontramos como un, si lo puedes ver así, no te ofendas, pero como hormigas, ¿verdad? Que andan corriendo de aquí para allá buscando alimento. Y no sé si alguna vez se han puesto a contemplar la salida de las hormigas del hormiguero. Salen en filita y después se esparcen hasta que alguna de ellas encuentra comida y no la trae, sino solamente una muestra. Y viene y con sus antenas le deja saber a la otra, hay comida. ¿A dónde? Allá. Sigue el rastro. Y ahí se van hasta que llegan acá. Entonces ahora toda una fila va para allá. Amén. El Señor Jesucristo ha venido a mostrarnos el camino sin tener que andar buscando por todos lados. Ya el Señor sabe. Y el Señor dice, la salvación está en mí. Entonces vamos a ver dos pasajes. El primero está en el libro de Joel. Joel capítulo 2, versículo 32. La semana pasada estuvimos en el libro de Joel también, precisamente en el capítulo 2. Pero hoy vamos a ver a Joel, la palabra de Dios, en el libro de Joel, con referencia a lo que es la salvación. Entonces, versículo 32 dice: y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor, el nombre de Jehová, será salvo. ¿Sí? Será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá ¿qué? Salvación, como ha dicho el Señor. Y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Hay salvación, y dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. En el libro de los Hechos, nosotros encontramos también este mismo pensamiento. Vamos a Hechos, capítulo 4, versículo 11. Hechos, capítulo 4, versículo 11. En este Jesús, ¿sí? Esto es lo que está hablando Pedro y Juan cuando fueron arrestados. Y en su defensa dijeron: este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular o la piedra principal, dicen algunas versiones. Y en ningún otro hay salvación. Fíjate bien. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre de abajo del cielo o bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amén. Entonces, ahí vamos nosotros a ver que es Jesús la salvación. No es solamente un pensamiento o un método o alguna fórmula. No, hermano, es el Señor. Es en la Escritura también que nosotros con la boca confesamos para salvación. ¿Sí? Con la boca tenemos que confesar. Esto es, tenemos que hacerlo nuestro. Dios creó al hombre y lo puso en la tierra. Y lo puso en un lugar especial, sobre la creación. ¿Sí? No lo puso, lo puso en la creación, pero sobre la creación. Por eso le dijo, sojuzgarás todo animal y toda cosa que se mueva en la tierra. Y le pondrás nombre, y de acuerdo al nombre que le pones, será ese nombre para él. Y tú dices, qué raro, ¿no? Pero sabes que tú cuando le pones nombre a algo, lo haces tuyo. ¿No te has dado cuenta? Cuando viene un perrito a tu casa que traes, ya sea que lo adoptes o lo compres o venga como solo vino, ¿verdad? Y llega a tu casa, ¿y qué haces? ¿Qué es lo primero que haces? Darle un nombre. ¿Por qué? Porque de esa forma lo haces tuyo. ¿Sí? Lo haces tuyo. Cuando tú te enamoras de una muchacha o si un muchacho,
le pones un nombre, ¿verdad? Mi pichoncito, ¿verdad? O mi botón de girasol, no sé, alguna cosa ahí. Y podemos decir todos los que ustedes me dicen honey, si eres así medio americano, pues honey, ¿verdad? Y si no, pues ahí nos encontramos de todo. Amén. Sí, ya sabes, ahí están haciendo ustedes. ¿Por qué lo haces? Para ser alguien tuyo. Para que esto sea algo. Y el Señor puso al hombre sobre toda la creación y vio a algo que se movía ahí con 6 patitas y dijo, te llamas hormiga. Y ahora la hormiga era del hombre. Y después vio otro animal por allí que tenía una trompa por allá y dijo, te vas a llamar elefante. Después se encontró con el platypus, pero pues el ornitorrinco. Y a ese sí, pues estuvo difícil, ¿verdad? Pero a todo le puso un nombre. Entonces Dios puso al hombre sobre la creación, pero el hombre se encontró y se quiso ser superior a Dios y fue hallada iniquidad en su corazón y fue desechado y fue puesto ahora en la creación, al nivel de la creación. Por eso dice que el hombre cayó por desobediencia. Y cuando el hombre cayó por desobediencia tenía que ser rescatado. ¿Tenía que ser qué? Salvado. Por eso Dios proveyó salvación para el hombre, aún dice en la Escritura, aún desde antes que creara Dios al hombre, aún desde antes de la fundación del mundo, Dios proveyó para él salvación. Y esta salvación la hizo a través del Hijo. Y a través del Hijo vino, Dios dio su mensaje, dio su vida, murió, pagó el precio y ahora el hombre tiene la potestad, o sea, tiene el derecho de ser llamado hijo de Dios si cree en la obra de aquel que le salvó. Entonces, ya el precio ya está pagado, pero ahora ¿qué hay que hacer? Hacerlo tuyo. Decir, esto es mío. Yo tengo la salvación, porque ya es. Entonces, la palabra Yeshua viene también en hebreo, que es la traducción. La traducción al griego, al arameo es Jesús, que después viene traducido como Jesús. Pero en hebreo es Yeshua. Y es la palabra corta de Joshua, que es Dios salva. ¿Se recuerdan de Joshua, que es Josué, que nosotros lo encontramos en la Escritura? La palabra Josué, en castellano, quiere decir Dios salva. ¿Sí? La primera parte es Dios, que habla de Yahvé o de Jehová. La segunda parte es Shua, que ahorita vamos a ver que es parte de salvación, que quiere decir el que salva. Entonces Dios salva. Y Jesús vino a ser llamado así. Y cuando vino Jesús, estaba aún en el vientre de María, se le fue dicho, le pondrás por nombre, el ángel le dijo, Jesús, porque él será la salvación de los hombres. Y después, cuando él fue presentado, dice, este es ahora puesto como piedra de tropiezo para algunos, pero salvación para otros. Amén. Porque ese es su nombre, Yeshua, o Jesús. Amén. Jesús mismo, hablando de esto, dijo en el capítulo 14 del libro de Juan, versículo 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces ahí es donde nosotros encontramos que sí hay un Salvador y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, su nombre es Jesucristo. Amén. Entonces vamos a encontrar nosotros que la única salvación que hay se llama Jesús. Y nosotros vamos a ver que a través de estas 3 fases el Señor está presente. ¿Sí? En las 3 diferentes fases que nosotros vemos acerca de lo que es la salvación, que es justificación, santificación y glorificación, nosotros vamos a ver al Señor presente ahí. Así que vamos a entrar entonces en materia. Ya vimos quién es el Salvador. Amén. Ahora, fíjate bien la palabra Yeshua, porque la palabra Yeshua es la palabra salvación. Y tú ves que se parecen.
Se parecen porque esta es parte, la salvación es parte del nombre del Señor. ¿Sí? Yeshua, no tengo muy bien cómo se pronuncia, pero me gusta. Así que, y si no es, pues ahí me correctan, como dicen, ¿verdad? Me corrigen. Amén. Yeshua, ¿qué quiere decir esa palabra que es salvación? En hebreo, en griego es sorta, pero no vamos a ver la definición en griego, sino en hebreo. Es bienestar, prosperidad, ayuda, es liberación, salvación espiritual por Dios y victoria. Todo eso habla de salvación. Entonces, si tú dices, yo ya tengo la salvación, entonces muéstrame tu victoria. Pero vamos a ver que la victoria, hay cosas en las cuales ya hemos tenido victorias, pero hay todavía cosas que tenemos que alcanzar victoria, ¿sí? ¿Sí? Ok, entonces también está hablando de bienestar y de prosperidad y de ayuda. ¿Por qué? Porque cuando nosotros necesitamos, y es en el tiempo presente, la salvación es nuestra ayuda. El Señor nos ayuda en esto. Señor, ayúdame. ¿Cuándo? Si tú tienes una dificultad, ¿cuándo quieres que Dios te salve? O Dios te ayude. En el momento que la estás pidiendo. ¿Sí? Cuando tú gritas auxilio, ¿tú qué quieres? Pues que venga en ese momento, ¿no? No es que el Señor es mi auxilio. Pues sí, pero al Señor me salvó antes, pero ahora. No, el Señor salva, pero eso es después. ¿Cuándo necesito ayuda? En este momento. Entonces, ese nosotros donde vemos prosperidad, bienestar, ayuda, liberación. Liberación puede ser pasado o puede ser también presente. Sí, cuando el Señor te ha liberado de algunos vicios o de algunas malas decisiones o de algunos malos hábitos más bien, y te ha liberado. ¿Sí? Liberación es una palabra que tiene que ver con ser rescatado de alguien que te tiene aprisionado en tiranía. O sea, alguien que tiene potestad sobre tu libertad y posiblemente sobre tu vida. Puede ser esclavitud, puede ser prisión o alguien que tenga autoridad como un tirano, alguien que tenga dominio sobre lo que tú haces o no haces. Y hermanos, muchas veces esto puede ser aún en el trabajo, aún en el hogar, aún en la escuela. Amén. Entonces tú tienes que ser libre. Tú tienes que ser liberado. Esta palabra liberación tiene que ver eso. No piensen que liberación solamente tiene que ser de demonios. No, hermano, puede ser liberación de ciertas cosas en las cuales te tienen aprisionados. Por ejemplo, una cosa que tiene aprisionada a mucha gente es el sentimiento de inferioridad, donde dice yo no alcanzo, yo no puedo, yo no soy. Hay muchas personas que se consideran a sí mismas, sobre todo mujeres, que se consideran a sí mismas feas. Y no es que estén feas. De hecho, son preciosas, son hermosas, pero ellas no se pueden alcanzar a ver y por tanto entonces se consideran que no valen nada. Hay hombres que se les dice tú no sirves y nunca los escogen. Y van creando un derrotismo en esa persona y nunca va a alcanzar. Le dicen, no, tú eres solamente bueno de aquí para abajo. Y entonces nunca va a buscar de aquí para arriba. Tienes que ser libre porque en el Señor tenemos libertad. Y en el Señor todas las cosas son posibles. Entonces sí hay cosas de las que tenemos que ser libres. La salvación espiritual de parte de Dios, hermano, aquí estamos dándole jaque mate a la religión. No porque sea mala, hermano, sino porque la religión no salva. El que salva es el Señor. Amén. Pero hay quienes todavía, aún siendo salvos, y tú lo puedes leer en los libros de la escritura, en las cartas paulinas, tú ves la carta a los Efesios o a los Colosenses o a los Gálatas, y tú vas a descubrir, dice, oh Gálatas insensatos, habiendo nacido vosotros en la libertad del Espíritu, ahora os venís a ser de nuevo esclavos de la religión.
de aquellos que los atan de nuevo en el judaísmo, en la ley que ha sido ya puesta o cumplida. Tú ahora te atas a las cosas de la ley. Entonces, tenemos que ser nosotros libertados o salvos por la obra del Señor, por la obra espiritual de Dios. Amén. Y la última es victoria. Y victoria, hermano, podemos hablar de muchas cosas, pero la victoria que tenemos nosotros por delante alcanzar es la victoria sobre el pecado y la muerte, las cuales ya son. ¿Sí? Las cuales ya son, pero tenemos que hacerlas nuestras. Tiene que llegar a ser nuestra victoria. ¿Por qué? Porque somos, como lo hablamos, somos herederos y coherederos. ¿Por qué? Porque Él tuvo victoria. Entonces, si Él fue victorioso, nosotros somos también victoriosos. Amén. Si estamos con Él. Esa es la victoria que está hablando. Entonces, Dios alcanzando al hombre para rescatarlo del pecado y de la muerte. Hermano, una vez que el pecado ha sido anulado, o sea, el poder del pecado ha sido anulado, la muerte no tiene ningún poder sobre ti. La muerte vino y le dijo a Jesús: te tengo aprisionado. Dice: ¿dónde está tu derecho de aprisionarme? Dice: en el pecado está en la carne. Lean la escritura en el capítulo 8 de Romanos, dice ahí, dice, quedó en la carne. Y la carne quedó allí. Dice: ¿tú quieres tener poder? Ten poder sobre eso. Pero el Señor fue transformado. Y su cuerpo fue transformado en luz. Dice: ¿dónde tienes potestad? Porque no he pecado. Yo no pequé, sino tomé el pecado sobre mi carne para que fuera pagado el precio. Pero ya no hay, tú no tienes potestad sobre mí. La muerte no tiene potestad sobre el Señor. Y nosotros somos del Señor. Entonces llega el momento, el tiempo en el que la victoria la tenemos nosotros también sobre el pecado y sobre la muerte. Y vamos para allá. Y vamos a descubrir, hermano, que esto ya es, pero tiene que ser tomado por nosotros espiritualmente. No nos adelantemos, vamos por partes. La fase de la salvación entonces son las siguientes. Para empezar, para Dios no hay ninguna fase. ¿Sí? Él es el que salva, punto. Ayer, hoy, por los siglos, la salvación es de Él. Él es para siempre, Él es eterno. Por tanto, todo lo que está en Él es. Amén. No hay de que fue o que será, sino es. Pero para nosotros que estamos abajo, estamos de acuerdo al tiempo, para nosotros sí podemos medir. Entonces nosotros tenemos estas tres fases. La primera fase, que es justificación, ¿sí? Que es el inicio, somos justificados por su sangre. La santificación, y vamos a ver nosotros que esto tiene que ver con el Espíritu Santo, el ir en un proceso ascendente, y tú vas a ver que es un proceso. De hecho, dice el apóstol: vamos de gloria en gloria, ¿verdad? Es algo que va progresivo. Y la última parte o la última fase es glorificación. Ahora, aquí es donde yo difiero un poquito de muchos que presentan esto, porque me ponen la justificación en el pasado, me ponen la santificación en un presente continuo, y ahí estamos de acuerdo, pero me ponen la glorificación en un tiempo futuro. Y aunque estoy en parte de acuerdo con ellos, porque es algo que no se ha alcanzado, en realidad es algo que ya es. Amén. Y vamos a descubrir que ya es. Vamos a encontrar nosotros con que no es algo que va a ser cuando yo me muera o cuando yo vaya al cielo, sino es algo que puedo alcanzar aquí. Por eso dice, y bien claro, de nuevo regresando al libro de Romanos, capítulo 8, en los versículos 29 y 30, dice: a los que Él predestinó, a esos también escogió, a los que escogió llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó también, que dice, glorificó. Amén. Entonces ya es algo que ya es, pero ahora tiene que venir a nosotros. Ya el Señor hizo la obra, por eso dijo en la cruz: consumado es. ¿Sí? ¿Qué quiere decir consumado es? Se ha hecho, se ha terminado.
¿Dónde encuentras tú consumado es? En otro pasaje, en el Antiguo Testamento. ¿En dónde lo encuentras? Capítulo 2 del libro de Génesis. Y terminó Dios toda la obra que había hecho y reposó en el séptimo día, por tanto bendijo el séptimo día. ¿Qué quiere decir? Terminó, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que ya es. Para nosotros, hermano, es algo que va a ser porque estamos en un tiempo natural, en algo que es terrenal, donde el tiempo tiene su valor. En lo eterno, hermano, el tiempo viene a ser existir en el hueco de la mano de Dios. Dios hace las cosas y ya son. No nos perdamos. Entonces tenemos estas tres partes, o tres fases: justificación, y vamos a descubrir qué es santificación y glorificación. Amén. Entonces vamos por cada una de ellas. Qué bueno, me gusta esto. Pero lo voy a dejar para el último. Bueno, el que está aquí tiene autoridad. Puede ponerlo para el último, así que lo voy a dejar para el último. Bien, entonces vamos a ver primeramente la justificación. La justificación, ¿sí? La justificación tiene que ver con el encuentro con el Hijo. Aunque vamos a ver nosotros qué es Jesús, y no nos perdamos porque Jesús es Dios. Nosotros tenemos el encuentro con Dios en la persona del Hijo. Y en la persona del Hijo nosotros encontramos redención. Por eso Él es el Cordero inmolado. Amén. Pero que está sentado también en el trono, con toda autoridad. Y no hay otro nombre más poderoso o más excelso que el nombre de Jesucristo. Amén. El precio ya ha sido pagado. Si lo pones en el tiempo, esto ya es algo que es. Sí, el precio ha sido pagado y ¿qué nos corresponde a nosotros? Tomarlo. Es como el preso que está en la cárcel y viene y le dicen, ya eres libre. ¿Y él qué puede decir? Puede tomar la libertad y salir, puede decir no creo o puede decir no merezco. Solamente una te hace libre. Amén. Ahora, ya el precio está pagado, ya el preso es libre, pero el preso puede decir, gracias, salgo, soy libre. Y viene el carcelero y le dice, hey, preso, tú tienes que seguir en la cárcel. Y dice, no, yo ya he sido liberado. Bueno. Pues va a venir el enemigo y te va a decir, tú eres preso, tú todavía estás perdido. Y dice, no, aquí está, yo soy salvo. O puedes quedarte en la cárcel porque dices, no creo que alguien haya pagado el precio. Por tanto, te quedas en la cárcel. Aunque eres libre, te quedas en la cárcel. Y viene el carcelero y dice, preso, ¿estás en cárcel? Sí. Alguien dijo que había pagado el precio, pero yo no creo. Y se queda ahí. Y la otra, que es aún más triste, es, yo creo que alguien pagó el precio, pero yo no soy digno de salir. Y se queda ahí. Y esto hablando, hermanos, en la predicación del Evangelio, lo hemos oído muchas veces. Aunque gracias a Dios la mayoría toma la libertad del Espíritu y salen y son ahora libres, están en el reino. Hay muchas personas que o no creen o piensan que no son dignos. Y ahí se quedan. La redención es la redención del espíritu del hombre. Vamos a ver que nosotros somos tripartitas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos tres partes. A saber, espíritu, alma y cuerpo. Amén. El cuerpo es lo que vemos. ¿Sí o no? ¿Tú puedes ver el alma o el espíritu? No se ven, pero son. ¿Qué es un cuerpo sin alma y sin espíritu? ¿Está muerto? Sí. Ahí está, pero no está. O sea, está, pero no está. ¿Por qué no está? Porque está allá. Valga el chiste dominguero, ¿ok? Pero seguimos. Un cuerpo, hermano, sin alma, no está, es más, hay personas que están con vida, pero es una vida vegetativa. Están, pero no tienen su alma y su espíritu ya no están allí.
le están dando respiración artificial, le están dando todos los fluidos, pero la persona no está, aunque está viva, pero no se mueve, está en un estado vegetativo. Es necesario el alma. Entonces vamos a ver nosotros que tenemos 3 tipos de redención, ¿sí? Tenemos que ser redimidos en estas 3 partes. Nuestro espíritu primeramente. De nada sirve que tú redimas el cuerpo si el espíritu no ha sido redimido. ¿Qué quiere decir redimido? Rescatado, salvado, liberado. Eso quiere decir redimido, ¿sí? Cuando alguien paga el precio que es necesario. Un esclavo que es esclavo, si alguien venía y pagaba el precio de su libertad, ahora el esclavo era libre. ¿Sí? Pero tenía que venir alguien a redimirlo. En el libro de Oseas tú vas a ver que él fue y pagó el precio de su esposa, que se había ido al pueblo a prostituirse, y él fue y la encontró como esclava. Y él pagó el precio para que su mujer regresara a casa. Y le dijo: mujer, he pagado el precio de tu libertad. No te prostituirás más. Vendrás, y dice que no nada más la pagó el precio, sino que la amó. Hablando esto de Dios y su pueblo, de Jesús y su iglesia. Amén. Entonces alguien tiene que dar ese pago. La redención entonces es del espíritu del hombre. Por eso nosotros pasamos de muerte a vida, de tinieblas a luz. Pasamos de no ser nada a ser hijos de Dios, o hijas de Dios. Amén. En cuanto al aspecto del tabernáculo, nosotros nos encontramos en los atrios. ¿Qué encontramos en los atrios? Los dos objetos sagrados, que son el altar del holocausto, donde se quemaban a las brasas los sacrificios, ¿sí? Y encontramos la fuente de bronce, que es donde se lavaban las manos y también los pies los sacerdotes antes de entrar al lugar santo. Todo esto habla del primer encuentro, que es la justificación. Creo que justificación es algo que todos hemos entendido, hemos oído, y de hecho todos ustedes que están aquí han sido justificados. Amén. Todos y cada uno de los que estamos aquí han sido justificados. Ustedes que nos oyen a través de este medio, yo les digo, ustedes han sido justificados. Y si no lo han hecho, tomen, porque el precio ha sido ya pagado. Amén. Entonces, la justificación es algo sencillo que nosotros podemos entender, porque se ha hablado de muchas maneras. Amén. De hecho, hay muchos lugares donde se predica la salvación domingo a domingo. Y es bueno, qué bueno, gloria a Dios. Porque nosotros no hablamos de salvación todos los domingos. En realidad sí lo hacemos. En realidad sí lo hacemos, pero lo hacemos a través de otros pasajes. Amén. Ahora, yo no hago la invitación al altar todos los domingos porque ya conozco a todos ustedes. Pero si yo supiera que hay alguien que no ha conocido, yo lo invito a que pase al altar. Amén. Entonces eso es lo que es la justificación. Ahora, en cuanto a las fiestas, nosotros encontramos las primeras 3 fiestas, ¿sí? Las fiestas de Pascua, ¿sí? Que es el sacrificio del Cordero. Nosotros encontramos los panes, la celebración de los 7 días con panes sin levadura, y encontramos el tiempo de gavillas, porque esto representa también la primera cosecha, que es la cosecha de los granos. Amén. Entonces, es donde encontramos nosotros también aprender a dar lo que le corresponde a Dios, traer al alfolí, los diezmos, las ofrendas. Todas esas cosas pertenecen a esta primera parte. Y creo que todos hemos encontrado o hemos caminado en mayor o en menor proporción en esta justificación. Y en cuanto a luz, es la luz natural, ¿sí? La luz natural del sol, que ilumina tanto justos como pecadores. Amén. Vamos entonces al siguiente paso, que es la santificación. Y nosotros hemos oído muchos pasajes como sed santos como vuestro Dios Padre es santo, sed vosotros santos. Entonces no es algo que no alcances. De hecho, algunas religiones te dicen no hay santos sino solo Jesús, y están correcto. Pero nosotros hemos tenido ya la oportunidad de ser como Jesús en ese aspecto. Por tanto, podemos alcanzar la santificación. Pero es un proceso. ¿Por qué es un proceso? Porque leemos en el libro de Primera de Juan
que hay un tiempo en el cual nosotros manchamos nuestros vestidos y tenemos que ir delante de Jesús, y Él tiene poder para limpiarnos, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Voy a regresar un momento porque no leí el pasaje de Efesios. En justificación voy a regresar un momento. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Gálatas, Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice de esta manera: porque por la gracia habéis sido salvos o salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Entonces, nosotros vemos que la salvación por la justificación viene a través de lo que es la obra del Señor Jesucristo y ninguna otra obra, solamente la de Él. En lo que es santificación, nosotros vamos a ir ahora a 1 Corintios, regresa unas páginas a 1 Corintios, y vamos a ver en el capítulo 1, versículo 18. ¿Están conmigo? Ok, dice: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. No dice será, no dice fue, sino es. Amén, es poder de Dios. Entonces, para nosotros los salvos, la palabra es poder de Dios. Es algo que está en un presente, al cual yo llamo un presente continuo. Amén. Entonces, nosotros vamos a ver que está en presente. No es algo que ya fue, sino es algo que es de continuo. La santificación es el proceso por el cual nosotros vamos creciendo. Vamos yendo de gloria en gloria, vamos en un aumento. Dice, ¿hasta cuándo? Hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Amén. Entonces tenemos una medida a la cual nosotros podemos compararnos. Y esa medida es la estatura de Jesucristo. Amén. Por eso en algunos carros, en el bumper, en la defensa, dice, ¿qué haría Jesús? ¿Sí? What will Jesus do? ¿Qué haría Jesús en esta situación? Y yo no sé por qué lo ponen en los carros. Yo creo que porque es el punto donde muchas personas perdemos la paciencia, incluyéndome yo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay gente que no sabe manejar. Y entonces, ¿qué haces? Pues usas el señor claxon, ¿verdad? Muévete hasta un lado. No manejes a la izquierda, maneja a la derecha. Si vas despacio, hasta un lado. Te jala los pelos, los que tienen pelo, se lo jalan. ¿Verdad? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Pues bendecir al que está enfrente, pero santificación, tenemos un proceso. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya no te moleste que manejen mal. Benditos aquellos que no tienen que manejar. La redención corresponde ahora al alma. ¿Por qué, hermano? Porque en el alma se encuentran los sentimientos y las emociones. ¿Sí? Es donde tomamos nosotros muchas veces nuestro estado de ánimo. Si alguien no te saludó, hirió mis sentimientos. Como dice mi nieto, ¿verdad? Tiene apenas 4 añitos y ya encontró esa palabra. Y, heriste mis sentimientos, Tito. ¿De dónde sacaste eso? Pues claro, lo oyó de la madre o de alguna otra persona que está por ahí. Me heriste mis sentimientos. Cálmate, muchacho. Pero sí, nosotros muchas veces funcionamos no en el poder de Dios, no en la victoria que tenemos, sino en cómo amaneció el día. O si tú estás listo para salir y cogiste tu vestido y lo encontraste manchado. Y entonces, está manchado, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues coge otro. No, es que yo quería ese. Y es una rutina, ¿verdad?
Es que no, es que yo quería ese, ya te pusiste otro, pero no, hubiera sido mejor este, y entonces vas ahí, ya sales de mal humor porque estaba manchado el vestido, porque tu traje estaba en la tintorería, no sé. Un día salí yo para ir al trabajo y saqué el auto del estacionamiento de mi casa, ¿sí? Y no iba sino nada más sacarlo y me di cuenta que la llanta estaba ponchada. Ni lo pude meter, pues ya se me había hecho tarde y si lo caminaba para allá iba a desbaratar el neumático. Entonces pues dije, no, ahí lo dejé, como pude lo puse en la banqueta, en la orilla, y fui y saqué la camioneta y me fui en la camioneta. Entonces dije, bueno, yo voy a dejar que me afecte la ponchadura o voy a tomar victoria en que yo pude tomar una alternativa. Gracias a Dios tengo una camioneta que puedo utilizar en vez del auto. Amén. Entonces tú puedes dejarte dominar por las circunstancias y el alma es quien tiene que ser redimida en esto. ¿Y sabes por qué muchas veces nosotros nos dejamos llevar por los sentimientos o por las circunstancias o por nuestros estados de ánimo? Porque el alma no está sujeta al espíritu. ¿Qué fue lo primero que fue redimido en la justificación? El espíritu. Amén. El orden correcto es que el cuerpo se someta al alma y el alma se someta al espíritu. Pero muchas veces nosotros manejamos todo de acuerdo a el alma. Y peor aún, si nosotros nos dejamos llevar por el cuerpo. Porque el cuerpo te va a decir, no, está muy rica la cama, no te salgas, quédate a dormir, no vayas a trabajar. Ay, sí, es que mi cuerpo dijo que no. Pues el jefe no le importa, ¿verdad? Dice, pues te paras y vienes. Ok, la redención es del alma, porque el alma, hermano, tiene que funcionar de acuerdo al espíritu, y el espíritu está sujeto ¿a quién? A Dios. Antes de conocer a Dios, o sea, antes de conocer a Jesucristo, antes de ser salvos, antes de pasar del reino de las tinieblas al de la luz, todo era regido por el alma, porque el espíritu estaba o dormido o muerto. En la escritura dice muerto, pero vamos a ver un poquito más tranquilo, estaba dormido. No tomaba ninguna decisión, el espíritu no tomaba, el alma es quien tomaba todas las decisiones. Por eso había rencores, odio, envidias y todas las demás cosas que son concupiscencias. Amén. Entonces el apóstol Pablo lo habla muy claro, dice, puesta la voluntad en la carne, y eso es muerte, pero puesta la voluntad en el espíritu es vida. ¿Y quién toma la decisión? El alma. Amén. Pero si el alma está sujeta al espíritu, entonces le dice, espíritu, ¿qué hacemos? No, hay que hacer así. Entonces el alma dice, si está sujeta, pero tiene que estar redimida. Ahora el alma es bien tremenda y por eso es un proceso. Y por eso el alma a veces se revela, y se pone caprichosa y a veces ni quiere hablar. Te hace la ley del hielo, ¿verdad? ¿Qué tienes? Nada. ¿Qué te pasa? Nada. Entonces todo está bien. Yo no dije eso. Pero entonces dime, no, tú tienes que saberlo. En el tabernáculo nosotros vamos a ver que esto corresponde a pasar el primer velo, que es el lugar santo, ¿sí? Que es donde nosotros encontramos tres objetos sagrados, a saber, el candelabro de oro. Nosotros vamos a ver la mesa de los panes de la proposición, que tiene que ver con la palabra. El candelabro tiene que ver con la luz, y ahorita vamos a ver que la luz es la luz del aceite de la unción. Y nosotros encontramos el altar del incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, en ese lugar que es donde solamente entran los sacerdotes, ya no nada más levitas, sino los levitas ya no entran, sino los sacerdotes, que aunque son levitas, son sacerdotes, y entran a este lugar y entonces ministran a Dios, ¿sí? Y es donde nosotros encontramos y descubrimos las cosas ocultas, porque ya no hay luz, esto ya no se da afuera. La redención del alma, hermano, es algo interno entre tú y Dios. No es externo, no es para que todo el mundo sepa, sino es algo donde Dios trabaja contigo y tú trabajas con Dios.
Amén. Entonces tú tienes que entrar en eso. Por eso la luz te deja saber las cosas que están ocultas en tu vida. Los panes te ayudan a ti a sacar adelante todo lo que está de provecho a través de la palabra, a través de sueños, de visiones, de toda la administración y a través de la oración. Es donde tú encuentras el poder de la oración. Pero no lo es todo, sino que hay un lugar más que nosotros encontramos. Amén. Y este es el encuentro con la persona del Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que ser bautizados con el Espíritu Santo. Es donde viene el poder de Dios, donde viene el poder dinamos, ¿sí? El poder explosivo, donde tenemos nosotros ahora oportunidad de pelear y vencer al enemigo, ¿sí? Antes, solamente como baby espiritual, Dios no te pone a pelear con el enemigo. Dios simple y sencillamente echa el enemigo a un lado. Pero tú tienes que llegar al tiempo en crecer. Y yo siempre lo pongo con el ejemplo de la bicicleta. La bicicleta está allí. Y tú cuando eres un baby no te montas en la bicicleta, al menos que tenga rueditas atrás. Pero si tú quieres ser un tremendo de esos que anda por las veredas y anda saltando y anda todo eso, pues las llantitas no pueden ayudarte. Pero tus padres no te van a dejar montarte en la bicicleta. ¿Hasta cuándo? Hasta que tengas edad de dominar la bicicleta. Porque ¿sabe qué? ¿Qué saben los padres acerca de la bicicleta? Que vas a tener raspones, cortadas y a veces huesos rotos. ¿Sí? ¿O no? Pero si quieren verte a ti un tremendo bicicletista, un tremendo ciclista, pues van a tener que dejarte caer algunas veces, hasta que tú domines. ¿Cierto? Bueno, de esa misma forma es este tiempo, es donde el poder de Dios viene sobre tu vida para vencer al enemigo. Amén. Entonces ahí es donde nosotros entendemos que no hay ninguna prueba que sea más allá de lo que podamos resistir y que juntamente con la prueba viene también la salida. Bien, terminamos con glorificación. En la glorificación voy a comenzar a decir que ya no hay luz del candelabro, ya no es la luz natural, sino es la luz chequina de Dios. O sea, es la luz de Dios y ahí no entran los levitas que son sacerdotes, pero que también es solamente el sumo sacerdote. Esto es ya escogido. ¿Y quién es el sumo sacerdote? Jesús. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que yo puedo entrar o que yo no puedo entrar? Ahí dice que solamente el sumo sacerdote. ¿Tú eres sumo sacerdote? Ok, regresemos al punto. A través del segundo velo solamente entra el sumo sacerdote. La pregunta es si tú eres sumo sacerdote para poder entrar. ¿Si eres sumo sacerdote? Yo no te vi que te ungieran como sumo sacerdote, pero bueno, si tú lo dices. Pero ya se acabó eso. Ya no hay sumo sacerdote. De hecho, ya no hay velo. Entonces, ¿quién entra al lugar santísimo? Jesús. Pero dice en la Escritura que tenemos entrada al lugar santísimo a través de Jesús, siendo Jesús. Haciéndonos una con Jesús. Muriendo a sí mismo. Es como nosotros podemos entrar al lugar santísimo. Por eso, esta parte pero es espiritual. Es algo que ya el Señor lo hizo, pero tú tienes que morir a ti mismo para que puedas ahora hacerte a una con Jesús y siendo uno, en unicidad, uno con Él, no uno junto con Él, porque esto lo he visto también en algunas enseñanzas. No es junto a Jesús, sino siendo uno con Jesús. Es algo que que no entiende esta mente porque es natural, pero no es algo que vas a alcanzar, sino es algo que ya es y lo puedes alcanzar. Pero tú tienes que entonces entregar, como dice el apóstol Pablo, dice, tienes que entregar ese cuerpo corruptible para que sea levantado un cuerpo incorruptible. Esto que es natural para tener un cuerpo espiritual. Entonces, por tanto, lo que es redimido en este tiempo, en esta glorificación, es el cuerpo. Ya no tenemos un cuerpo caído,
un cuerpo que funciona en las cosas naturales, sino un cuerpo espiritual que funciona en las cosas espirituales, un cuerpo celestial. Así como Jesús fue transfigurado en el monte de la transfiguración, así como Jesús tuvo poder para caminar sobre las aguas, así como Jesús no pudo morir después, y su cuerpo cuando fue resucitado pudo comer, pudo entrar, pudo ser tocado, pero también podía atravesar puertas y paredes, y podía estar en un lugar o en otro lugar. Porque ya las cosas físicas, las leyes físicas, las cosas naturales no afectan ese cuerpo. Y es donde vamos. Amén. Entonces, la redención ya es del cuerpo. En el tabernáculo es el lugar santísimo, ya vimos quién entra. Y en el tiempo de las fiestas, así como vimos la anterior, que es la fiesta de Pentecostés, se me olvidó para decirlo, en lo que es la última etapa, que es la glorificación, es trompetas, que es el llamado, expiación, que es el tiempo de reconocimiento, del tiempo en el que Dios hace la obra de quitar la iniquidad que está en ti, y esto es obra de Él. Todo esto es obra de Él. Amén. El llamado es de Él, la obra de quitar la iniquidad es de Él, y el tiempo de tabernáculos o la fiesta de tabernáculos, que representa el cambio o la transformación. Amén. Tabernáculos es porque yo habito en un lugar temporal hasta que alcance el lugar que es permanente. Entonces, terminando nosotros con esto, hacemos una cosa: hay que pedir ayuda al que puede salvar, y el único que puede salvar es aquel que camina sobre las aguas. Cuando Pedro estuvo bajo que le dijo Jesús, invítame a caminar contigo sobre las aguas, y Pedro, el Señor le dijo, ven, y Pedro para entró ahí a las aguas, dijo, wow, sobre las aguas, y qué tremendo estoy sobre las aguas, hasta que las aguas empezaron a hundir. Empezó a decir, espérate, si yo peso no sé cuántas libras, y pues el agua no aguanta al hombre, y entonces, Jesús, ahí estaban los discípulos, en el arca, hey, Juan, aviéntame un salvavidas. Pero le pidió ayuda al que está sobre las aguas, al que tiene poder sobre las aguas. Por eso, tú puedes pedirle ayuda a la religión, a tus amigos, a tus parientes, o puedes pedirle ayuda a Jesús. ¿A quién vamos a pedir nosotros que nos salve? Vamos a ponernos en pie. Bueno, vamos a ponernos en pie y vamos a leer a Pedro. Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 6. Gracias, esposa amada mía, que me recuerdas mis errores. Leemos 1 Pedro 1, 3. Bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible e inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos por diversas pruebas. Amén. Vamos a orar. Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que a través de esta luz nosotros, teniendo un entendimiento un poco más amplio, Señor, acerca de lo que es la salvación, nosotros podamos entrar, Señor, en estas tres fases: la justificación, la santificación, en la cual nosotros continuamos, y la glorificación, la cual ya es nuestra, y tenemos que hacerla nuestra, Señor. Te pido, Señor, humildemente, que tomes esta palabra y la guardes, Señor, en nuestros corazones, que la reveles, Señor, de la manera que nosotros la podamos entender, Padre mío, a través solamente de tu poder, para que seamos edificados de esta misma manera y podamos también, Señor, edificar a otros más.
Te damos gracias porque tú tienes poder sobre las aguas. Tú tienes poder sobre todas las obras del enemigo. Tú tienes poder sobre toda circunstancia, sobre toda cosa natural. Tú tienes poder, Señor. A ti, Jesucristo, nosotros pedimos ayuda. Sálvanos, Señor. Sí, sálvanos, Jesús. Y de esta manera oramos y somos bendecidos. Amén y amén.